Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y sí o sin más, si te parece, Gonzalo, ya te doy paso para que podamos iniciar el contenido de la sesión de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Susana. Hoy vamos a hacer una sesión, intentaré que sea lo más interactiva Muy bien, pues empezamos un poquito, vemos el índice de lo que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a hablar un poco del cambio que hemos vivido ya, que estamos viviendo, que es pasar de la web informativa o de la típica web corporativa a la web transaccional, que es un cambio de filosofía muy importante. Luego veremos un poquito, repasaremos cómo usamos Internet hoy en día. Si estuvieseis en la charla de Mobile First, es un mini resumen de Mobile First, pero es muy importante recordar que hoy Internet equivale a móvil, es decir, cuando pensamos en nuestra página web, tenemos que pensar que nuestros clientes nos van a ver desde un móvil y eso cambia todo porque el momento, la situación, el tamaño de pantalla es muy diferente. Luego veremos un poquito, os ayudaremos a definir los objetivos. Todas las webs tienen que tener un objetivo claro y medible. Y luego hablaremos un poquito de los dashboards y cómo ir midiendo poco a poco, mes a mes, todos los resultados e ir optimizándolo. Que eso es lo bueno que nos ofrece hoy en día el marketing digital, que todo se puede medir y todo se puede optimizar. No importa que no empecemos del todo bien, pero podemos ir añadiendo mejoras y optimizaciones día a día. Perfecto, pues el primer punto sería, el mensaje principal de esta sesión es que estamos pasando de la web informativa a la transaccional. Esto hay muchas formas de decirlo, muchas palabras, a nivel de marketing se suelen usar muchos tecnicismos, pero es muy fácil resumir. Hasta hace unos años, también según qué sector todavía se sigue un poquito en esa línea, pero hasta hace unos años generalmente cuando una empresa quería hacer una web, hablaba pues, de hacer la web corporativa y principalmente pensaba en tener una web presencial para hacer branding. Y cuando tú le preguntabas a un cliente, bueno, ¿y para qué quieres la web? Bueno, todo el mundo tiene una web, tenemos que decir quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. Básicamente el objetivo se reducía a que les conozcan, a que nos conozcan. De hecho, hoy en día todavía muchos sectores, por ejemplo, sectores servicios como abogados o algún tipo de sector, todavía les cuesta entender la web como una herramienta de ventas. Todavía seguimos escuchando mucho de, bueno, pero es que yo no puedo vender por Internet, es que mi negocio es boca a boca o se hace en persona, yo no puedo depender de Internet. Esto es un error, un cambio de paradigma que hay que acostumbrarnos porque cualquier tipo de negocio, cualquier forma de venta, la web te puede apoyar. Aunque no se venda como tal, te tiene que apoyar porque alguien está buscando un abogado, o por ejemplo, veo en el chat consultoría de recursos humanos, por ejemplo, que sería otro servicio. Evidentemente tiene que haber un proceso personal, tiene que haber unas reuniones, unas entrevistas, pero todo el mundo cuando trata de elegir un proveedor, elegir un servicio, una empresa, en un momento u otro te metes en Internet, lo buscas, echas un ojo a la web, te metes en LinkedIn, tratas de ver quiénes son, quién es la empresa que está detrás, qué tan grande o qué tan pequeña. Entonces, no importa la actividad que hagáis, a lo que os dediquéis, que vuestros clientes en algún momento van a pasar por vuestra web. Y la experiencia que se lleven al pasar por vuestra web va a influir mucho en la decisión de compra. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos del concepto de que yo tengo una web corporativa o presencial, no me sirve para vender porque eso es mentira. Todas las webs deben ayudar a vender porque una web es una herramienta de la empresa, una herramienta de marketing, de ventas, de como le queramos llamar, y es como que tener un empleado y no exigirle resultados. No, yo tengo un comercial, pero no le exijo que venda. No. Si tú tienes un empleado es porque aporta valor a la empresa. Si tú inviertes en una web, en una herramienta de marketing, es porque aporta valor a la empresa y ayuda a vender, a comercializar, a fidelizar. Hay muchas opciones. Hoy en día tenemos que hablar de webs transaccional. Aunque la palabra transaccional se suele usar cuando se paga con dinero, digamos, transaccional tenemos que entenderlo como es una herramienta de ventas. Aunque no se cierre la venta en la web, hay que considerarlo como una herramienta. El ejemplo más claro yo creo que es, por ejemplo, las concesionarias, las marcas de coches, de automóviles. Hoy en día en España muy poca gente, nadie se compra un coche en Internet, lo pagas en la web. Ahora,
todo el mundo que se compra un coche pasa por la web. Analiza los pros y los contras, las características técnicas, configura su coche, pide una cita. Por lo tanto, el ejemplo más claro son los coches. Un coche no se venden en Internet, pero el proceso de venta se inicia en Internet y se remata digamos, en el concesionario. Pero el 90% de la decisión se toma online. Se compara, se ve precios, se ve fotos, se ve vídeos, te haces una idea y luego ya vas al concesionario a rematar, digamos, la operación. Por lo tanto, tenemos que ver nuestras web como una herramienta de ventas. Tiene que ser una web transaccional, forma parte integral del canal de marketing y ventas, es una parte integral del proceso de ventas y el objetivo de toda web tiene que ser vender o generar leads, que es lo más parecido a vender. El concepto de leads es una palabra americana, que es una pista, una palabra en inglés. Se usa mucho a nivel de marketing porque un lead es una posible venta, es un posible cliente. Es lo más parecido a vender. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los coches. Tú cuando entras en una web de un concesionario y pides una cita para ir a ver un coche o pides un presupuesto, eso es un formulario que genera un lead. Te recopila los datos y se los da al comercial para que luego te llame o quede contigo y complete o remate la venta. Pero el proceso de venta generalmente arranca en Internet. Vale, el ciclo de compra, aquí hay muchas formas de llamarlo, el Customer Journey o el proceso de compra, en cada caso es diferente. Es decir, desde que alguien dice voy a comprar un coche hasta que lo compra, pasa por diferentes etapas. Por ejemplo, tú no te compras un coche todos los días. Generalmente el ciclo de comprar un coche está alrededor de los 5 o 6 años. Tú te compras un coche y durante los 2 o 3 primeros años no ves anuncios de coches, no ves precios porque tienes coche nuevo. A partir del tercer, cuarto, quinto año ya dices, bueno, este coche ya a lo mejor lo vendo de segunda mano antes de que pierda valor, empiezo a ver otras opciones, entonces ahí empiezas a buscar. Cada sector, cada producto, cada servicio tiene un ciclo diferente. Por ejemplo, si seguimos con los ejemplos que habéis puesto en el chat, los apartamentos turísticos evidentemente tienen un ciclo, posiblemente asociado a la estacionalidad. Pues tú cuando se acercan las vacaciones empiezas a buscar, haces la reserva un par de meses, un mes antes, o por ejemplo dices, no, yo voy a buscar un chollo de último momento. Hasta la semana antes no buscas nada para coger un chollo, para buscar una oferta, pero ese es el ciclo del producto. Los activadores de cualquier compra son diferentes. Y los procesos en función del producto o servicio es diferente, pero siempre hay un activador, hay un proceso de exploración o de evaluación y luego hay una compra o rematar la transacción. Esto, los motivos, digamos, que inician un proceso de compra, hay varios motivos. Pueden ser intrínsecos, pues por ejemplo, si seguimos el tema de el coche lo tengo viejo, tengo que cambiarlo, o se acercan vacaciones, tengo que buscar dónde me voy de vacaciones, o puede ser motivos externos, es decir, una promoción. Mira, es que me he enterado que ahora esta empresa que hace páginas web, por ejemplo, otro de los ejemplos, tiene ahora una promoción. No me planteaba cambiar mi web, pero a lo mejor con esta promoción me animo. Entonces, básicamente hay dos grupos, intrínsecos y externos, porque necesito un producto, necesito un servicio, necesito reemplazar algo que se ha roto o porque quiero aprovechar una oportunidad, porque me he encaprichado, porque me quiero dar un regalo, porque, en fin, aquí hay 1000 motivos. Muchos de ellos son emocionales, otros son de exposición. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro pues sería comercios o negocios como el Corte Inglés. Prácticamente todas las semanas tienen una promoción en marcha. El usuario, los consumidores nos hemos acostumbrado a prácticamente ya nadie quiere pagar el precio oficial, por decirlo así. Todo el mundo se ha acostumbrado a promociones, outlet, descuentos, rebajas y hemos entrado en esa dinámica. Entonces, el consumidor es muy sensible a todo el tema de promociones, descuentos y trata de solamente comprar cuando coincide una necesidad con una promoción o descuento. Vale, en este viaje que vive el cliente, el consumidor, cuando va a comprar algo,
que se suele llamar el Customer Journey o el viaje del cliente o las fases en una venta, comentábamos que varía mucho en función del sector, en función del volumen. Si es una compra de 20 euros, pues a lo mejor te lo piensas menos. Si es una compra ya para una empresa como un business to business, es hacer la web de mi empresa o es una consultoría de recursos humanos, contratar una consultoría para gestionar tus recursos humanos, posiblemente no sea tan rápido, intervengan varias personas y sufra toda una serie de fases. Esto se puede, ya comentamos que varía en función del sector del servicio, pero se puede aplicar prácticamente a todos. Hay una parte que es conciencia o awareness, que se llama en inglés, que es, uy, me acabo de dar cuenta que dentro de 2 meses son vacaciones. ¿Qué voy a hacer? No tengo plan. Me acabo de dar cuenta que ha salido una ley que me obliga a hacer una auditoría de recursos humanos. Es decir, lo primero sería el momento que el cliente o el consumidor detecta la necesidad o se da cuenta. Esto muchas veces suele ser por medios generalistas, por algo que ves en las redes sociales, algo que te han comentado. Una vez que te das cuenta, pasas a considerarlo. Es decir, vale, ¿qué opciones tengo? Generalmente aquí esto sucede siempre o casi siempre online. Puedes pedir consejo a un amigo, puedes pedir consejo a alguien, te puedes tener recomendaciones, pero generalmente en la fase de consideración de ver qué opciones tengo, siempre el usuario recurre a Internet. Se mete en Internet, en concreto en Google, y busca. O se mete en YouTube, si es algo de consumo, o se mete en Facebook y busca, pero generalmente esto es en la fase de consideración, prácticamente todo el mundo recurre a Internet, aunque luego la transacción no se haga en la web, no se haga en Internet, aunque se haga en otro canal. Y aquí en esta fase de consideración es donde se empieza a comparar qué opciones, qué precios, qué me conviene más. Luego viene la fase de compra. La transacción, como comentamos, hay muchas cosas que ya se compran o se reservan online, hay otras que no. Por ejemplo, la compra de un coche, al final vas y firmas el contrato en la concesión. Pero, por ejemplo, si seguimos un poquito los ejemplos que veíamos aquí, apartamentos turísticos, artesanía, por ejemplo, teníamos aquí en el chat, todo ese tipo de cosas ya se pueden vender perfectamente online y transaccionar online, coger el dinero y hacer la transacción online. Vale, independientemente si se haga en Internet o fuera, una vez pasada la fase de compra, llega la fase de retención. Es decir, comentábamos que cada producto tiene un ciclo, pero generalmente todos los clientes hacen más de una compra. Una vez que le vendes, no hay que olvidarse del cliente, sino hay que tratar de fidelizarlo, de retenerle. Por ejemplo, en el caso de que si fuese una tienda de artesanía, pues mira, te suscribo a mi newsletter, te doy un descuento para la próxima compra, te doy la tarjeta de cliente. En el caso, por ejemplo, de turismo o de apartamentos vacacionales o de hoteles, te meto en mi plan de fidelización, me quedo con tu email, te voy enviando recomendaciones, promociones. Este sería el paso post-compra, que habría que intentar fidelizar al cliente, que se convierte no en cliente de una compra de una vez, sino cliente de por vida o fidelizado. Y luego el último sería la recomendación. Es decir, lo que queremos es que nuestros clientes estén contentos, estén satisfechos con el producto o servicio y lo digan, lo cuenten, lo digan en redes sociales, nos sigan en nuestras redes sociales, compartan sus impresiones, lo digan en TripAdvisor, nos pongan las estrellitas, los reviews positivos en la chincheta de Google, en Google My Business, que nos pongan las estrellitas. Entonces, este sería un poquito el proceso completo que vive un cliente. Evidentemente las empresas, si hacen las cosas bien o tienen una estrategia de marketing preparada, estarán presentes o intentarán estar presentes en la mayoría de estas fases. Que ya comentamos que aunque se compre físicamente o la transacción no se haga en Internet, el resto de fases generalmente se hacen en Internet. O tienen un componente fuerte de Internet. La parte de recomendación, valoraciones, reviews, redes sociales, eso es en Internet 100%. La fase de retención, la forma de fidelizar, eso generalmente se hace por email, se hace con clubes de fidelización, por lo tanto que también es un componente digital muy importante.
La parte de consideración, desde luego que nadie hace una compra importante, una decisión importante, ya sea a nivel personal o de tu empresa, sin antes, como mínimo, hacer una búsqueda en Internet. Y la parte de conciencia, como realmente estamos sustituyendo los tiempos que nos estamos expuestos a radio, televisión, periódicos, lo estamos sustituyendo por tiempo en YouTube, redes sociales, Netflix, en fin, ese tipo de medios digitales, pues cada vez más la fase de awareness o de conciencia también vive en Internet. Vale, veo aquí en el chat que también les comentáis que salud ambiental de los espacios interiores. Esto entiendo que es un servicio hacia empresas, incluso personas. Cualquier servicio, evidentemente, lo van a buscar tus posibles clientes, en algún momento lo va a buscar en Internet. Y posiblemente caigan en tu web y les puedas ayudar a decidir que lo hagan con tu empresa. Vale, bueno, no me he introducido al principio, yo soy Gonzalo Boterillo, soy consultor de marketing digital, en una agencia de marketing digital aquí en Palma hace ya varios años, y nosotros somos partners de Google. Contamos con las herramientas de Google. Google hoy en día, nos guste o no, es quien manda en Internet, tiene monopolio en las búsquedas, sobre todo en las búsquedas de dispositivos móviles. Y Google lo define muy bien cómo se comporta hoy en día el consumidor, el cliente. Lo llama micromomentos. Es decir, todos tenemos esos micromomentos, eso quiero comprar, que pueden surgir en cualquier sitio y que generalmente son a través del móvil. Por ejemplo, alguien está en el súper y ve una fruta y dice, uy, es que esto es mejor, es peor, es más caro, es más barato, saca el móvil, busca, compara, y esto lo hace en el momento, en el supermercado. Lo mismo, estás viendo, por ejemplo, comprarte un televisor, vas a una tienda física, vas a MediaMarkt, El Corte Inglés, ves un precio, unas características y ya prácticamente todo el mundo tiene, venga, voy a buscarlo a ver si lo consigo más barato en Internet. Tengo hambre, no quiero cocinar, cojo el Globo, cojo el Just Eat, cojo cualquier aplicación, busco en Google y veo a ver qué puedo comer por aquí cerca. Estos suelen ser micromomentos que generalmente además pasan en el móvil. ¿Qué hace la gente cuando llega ese momento de quiero comprar esa necesidad? Pues lo vemos aquí. Generalmente la mayor parte de los usuarios hoy en día ya de una forma u otra pasan por Internet, hacen una búsqueda, se van a su página, a una web, a una aplicación. Luego hay otros momentos que no es que quiero comprar, que quiero buscar información concreta. Es decir, no es que quiero comprar, pero ahí, mira, por ejemplo, ¿qué pasa con el estado de alarma? Al final estamos en cuarentena, no estamos en cuarentena, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace la gente? Poner la tele, pero si no en la Internet no te dan la información, te vas a Internet y buscas. Generalmente hay gente que se vaya a sus medios preferidos, pero si no, hacer la búsqueda en Google o en cualquier buscador. Esos también son momentos que, aunque no vayan orientados a comprar, influyen en todos los procesos de compra. En estos momentos también el 81% hace una búsqueda. Es decir, generalmente hoy en día prácticamente todas las intenciones de compra o de información arrancan en una búsqueda en Internet. En concreto, esta es una información actualizada prácticamente al día. ¿Qué pasa? Que con el confinamiento, la cuarentena y todas esas medidas que estamos obligados a cumplir, muchísima gente que antes no compraba, que antes no usaba Internet, que no se fiaba o que no se había cogido la costumbre, se ha visto obligado. De hecho, hay encuestas ya, estas son encuestas que ha hecho Google recientemente, y que el 60% de la gente encuestada ha hecho una compra online durante los últimos 7 días. A pesar de que esta crisis en la que estamos sumidos ha desplomado el consumo en general la gente pues no puede ir a hoteles, no puede ir a según qué comercios, no puede ir porque está prohibido, por decirlo así, es más complicado, ha subido el ratio de ventas o de compras en Internet. De hecho, en concreto hay un 13% de la población que nunca había comprado online, nunca había hecho transacciones online y que ha empezado a comprar online.
Por lo tanto, esto tenemos que verlo como una oportunidad. Es decir, toda la transformación digital, todas estas herramientas de marketing digital que veníamos usando en las empresas, venían con una velocidad de implantación, pero a raíz de la crisis COVID esto se ha disparado, se ha incrementado. Ya no es opcional, ya muchos restaurantes, comercios, o hacen takeaway, delivery o permiten hacer ciertos servicios y productos online, o prácticamente se juegan su existencia. ¿Por qué? Porque el usuario se ha acostumbrado a hacerlo online y una vez que lo prueba es más sencillo, más rápido y más cómodo y ya generalmente queda la costumbre. En concreto, el 60% de lo que comentamos, este es otro dato también que nos ha aportado por Google, ha hecho compras online en los últimos 7 días y el 52% de los usuarios han comprado en tiendas online que nunca habían usado. Es decir, que tenemos una oportunidad enorme de poner al día nuestras webs, de poner al día, de ver nuestras webs como una herramienta de ventas, como una herramienta de transacción o de generación de leads, porque ahora los consumidores, los clientes, todos estamos muy abiertos a nuevos hábitos, a nuevas formas de consumir y a nuevas formas de comprar lo que necesitamos. Por lo tanto, estamos en una coyuntura que es el momento ideal. De hecho, para muchos sectores es un tema de subsistencia. Los que venís del mundo de los hoteles o de los alojamientos turísticos, en turismo ya hace años que se vivió esa transformación. Es decir, hoy en día nadie se plantea decir, bueno, voy a viajar a Nueva York y voy a llamar a reservar un hotel. La reserva de hoteles y de vuelos ya por definición prácticamente o lo haces con tu agencia de viajes o lo haces online. Y todo el mundo, aunque lo haga con una agencia de viajes, generalmente hace la búsqueda o la comparación online. Eso en el turismo ya es un hecho consumado, es decir, ya no hay ningún hotel que se pueda permitir no tener un canal de ventas online, ya sea a través de turoperadores, a través de OTAs, a través de channel manager o de canales o a través de su canal directo, pero la compra se hace online. Esto ya estamos viviéndolo también en el sector servicios, por ejemplo, todo el tema de citas con médicos, servicios médicos, incluso con tema de abogado, ya se está empezando a hacer. Y ahora le ha llegado la hora al pequeño comercio. Esta crisis ha hecho que la gente esté confinada, no puede salir a la calle, no puede pasear tanto, la gente entra menos en las tiendas y usa más Internet. Entonces, no nos queda más remedio a todos que adaptarnos a esta nueva realidad. Vale. Esto es un poquito un ranking de lo que se está comprando. Estos, ya os digo, son datos a este mes, al mes de octubre. Es datos aportados por Google en función de lo que Google mide y de las encuestas que hace. ¿Qué se está comprando ahora mismo este mes en Internet? ¿Qué es lo que más? Pues, por ejemplo, productos y alimentación. Es una cosa que históricamente no se vendía, no se hacía tanto online. Ya había mucha gente que había cogido la costumbre, pero el ir al mercado, ir al supermercado, ir a la tienda de la esquina era una costumbre que ahora mismo se está cambiando ya por hacerlo online. Productos de higiene y cuidado personal, limpieza del hogar, entretenimiento, en fin, como aquí veis, todo, prácticamente todo, ya se está comprando online. Vale, llegados a este punto, antes de entrar en materia de cómo podéis ayudar que vuestra web venda más, hay que hacer un poquito un repaso y reflexionar de cómo usamos Internet hoy en día. El miércoles hicimos otro webinar hablando del Mobile First, que este es un poquito un resumen. Si alguien estuvo en el webinar, esto es un mini repaso de eso, pero es un mensaje muy importante. Hoy en día estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, la revolución del machine learning o de la inteligencia artificial. La primera fue a nivel de revolución tecnológica. La primera fue los ordenadores personales. Pasamos de tener que un ordenador solo podía comprar una empresa y ocupaba una sala entera a salir los PC, los ordenadores personales. Y la gente empezó a poder acceder a Internet, a un ordenador en su casa con un disquete o con un disco duro. Luego llegó la web, Internet. Todos esos ordenadores se conectaron y aquí fue donde realmente despegó Internet y despegó un poquito toda la revolución de los .com, la revolución de digital arrancó cuando
nació Internet o cuando empezó a funcionar Internet. Nos ha pasado por encima y no nos hemos dado cuenta porque estamos ya en la cuarta. La tercera revolución fue el móvil. Es decir, la gente, ahora mismo Internet es móvil. Es decir, se usa más Internet y se conecta más a la gente a Internet desde un móvil que desde un ordenador. Ya no es la época de los ordenadores ni los portátiles, estamos en la época del móvil. Por lo tanto, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando pensamos en nuestra web o nuestro cliente, no hay que pensar en él como está en un ordenador sentado viendo una pantalla. No, está en un móvil, viendo el móvil, posiblemente de pie, posiblemente que ha sacado 5 minutos que estaba haciendo algo, posiblemente esté haciendo la compra, en fin. Y esto es un tema muy importante a recordar cuando pensemos en cómo podemos vender por Internet, por nuestra web. Porque en el otro lado, posiblemente nuestro cliente, nuestro usuario, esté en un móvil y esté en una situación que no sea la típica sentado en un escritorio con tiempo y calma. Posiblemente tenga prisas, esté con su familia, con sus niños, en fin. De la cuarta revolución ya la hablaremos otro día, pero bueno, eso también nos va a cambiar la vida, nos está cambiando. Todo el tema de machine learning, inteligencia artificial, es un tema de máxima actualidad. De hecho, todas las redes sociales, todos los buscadores, Google y cualquier otra compañía del mismo estilo, está gestionada por algoritmos de inteligencia artificial que son los que toman las decisiones importantes, porque sus sistemas son tan grandes y complejos que ya una sola persona no puede controlarlo todo. Entonces, lo controla un algoritmo, una inteligencia artificial, una máquina, si le queremos llamar. Y eso ya lo estamos viviendo y cada vez vamos a ver más sus efectos. Vale, para ponernos en contexto, España 2020 tenemos 46 millones de población, de personas, y 54 millones de móviles. Es decir, en España hay más móviles que personas. Y prácticamente todos ellos, el 91% de estas personas, usan Internet. El uso de móviles, por otro lado, está año a año creciendo, en 20%, 20 y pico por ciento año a año, y el descenso de uso de ordenadores, tanto ordenador PC como laptops o cualquier versión de ordenador, está descendiendo, está en caída. Es decir, que ahora a día de hoy ya se usan más móviles que ordenadores, pero la tendencia es que sea grande esta brecha. Otro tema súper importante es que ya Internet y principalmente los buscadores, es decir, Google en concreto, es más importante, es más relevante que la televisión, que tradicionalmente la televisión o las campañas de publicidad en medios convencionales, televisión, radio y prensa, era el principal criterio o razón para conocer una marca y hacer una compra o un producto o servicio. A día de hoy ya le ha pasado Internet por encima. Es decir, que el medio más influyente o lo que más influye en el consumo son los buscadores. No son ni la televisión, ni los medios convencionales, ni incluso el boca a boca, ni ningún otro medio. Son los buscadores. Es decir, Google influye en gran medida en qué compra la gente o qué decisiones toma. En concreto, ahora aquí estamos viendo en este gráfico qué buscadores se usan en España. Es decir, cuando alguien va a buscar a Internet, a su móvil, ¿dónde lo busca? Y 99,01 lo hace desde Google. Si vemos el resto de buscadores son prácticamente, en fin, marginales. Esto, independientemente que nos guste o no, o que pueda considerar una práctica de monopolio o no, que esto a nivel legal en Europa ya se está estudiando, en Estados Unidos también han tenido sus problemas, es una realidad y tenemos que afrontar esta realidad y sabemos que la gente cuando va a tomar una decisión de consumo, tarde o temprano va a pasar por Google, no por otro buscador, sino por Google. Entonces, tenemos que ver qué dice Google o qué nos recomienda Google para aparecer en sus resultados de búsqueda. Bueno, Google dice que estamos en la época del mobile first, es decir, móvil primero. El teléfono móvil ya se ha impuesto como dispositivo más utilizado para realizar búsquedas en Google, acaparando el 63% de todas las búsquedas que se hacen en Google y desde un dispositivo móvil. Sumado a eso de que solo el 0,78% de los usuarios pasan de la primera página, vosotros también os habrá pasado, hacéis una búsqueda en Google,
Lo que no te sale en la primera página, repites la búsqueda o cambias la búsqueda, pero pocas veces vas a la segunda o tercera página. Es decir, que si no estás bien posicionado en Google, no existes. No, no vale aparecer en la página 10 o en la página 20, eso es como que no, si no existes. Entonces, para todas las empresas es súper importante saber cómo nos posiciona Google, qué influye en que yo esté en la primera página de Google o no. Es un tema ya de negocios, estratégico para cualquier empresa. Hay que entender cómo funciona eso, hay que ser consciente y actuar en consecuencia. Google analiza más de 200 factores para meterte en su ranking, es decir, decidir quién es el primero, segundo, tercero. Cuando alguien hace una búsqueda, por ejemplo, de hoteles en Mallorca, pues hay más de 200 factores. Pero el principal factor de todo es la velocidad. ¿Por qué? Eso está súper estudiado ya. En concreto, un segundo de retraso en la carga de una web desde un dispositivo móvil hace disminuir hasta un 20% su ratio o tasa de conversión. La tasa de conversión es el porcentaje de personas que compran. De 100 personas que entran a ver tu web, el número de personas que compran, ese es el porcentaje de conversión. Y esto se puede ver mermado hasta en un 20% cada segundo que tarde la página en cargar. Por lo tanto, Google lo ha sentenciado. Estamos ante la era del mobile first. Mobile first quiere decir que Google tiene en cuenta primero tu página web móvil, o sea, cómo se ve tu web en un móvil antes que cómo se ve en un ordenador. Es decir, que cuando Google va a indexar tu página, ya no va a ver la página tuya como se ve en un ordenador, en una pantalla grande. Va a simular que está conectándose en un dispositivo móvil a través de una red 3G o 4G y va a ver qué pasa con tu web en ese móvil simulado. Cuánto tiempo carga en tardar, cómo se ve, cómo funciona, y en función de eso te va a posicionar más arriba, más abajo, te va, digamos, a poner en un ranking. Por lo tanto, el Mobile First Index, que es técnicamente como se llama, que Google te mide la versión móvil de tu web, es el principal factor a tener en cuenta hoy en día en los resultados en Internet, en los resultados de que tu web ayude a vender. Hemos pasado ya, esto ha sido aproximadamente hace 1 año y medio o así, ha sido progresivo. Si vosotros tenéis Google Analytics o Google Search Console, las herramientas para saber cómo está rindiendo tu web, posiblemente habéis recibido ya un email de Google que os haya dicho tu web pasa a considerarse mobile first. Es decir, ya prácticamente todas las webs están mobile first. ¿Qué quiere decir? Que antes se hacía una web de ordenador y luego se adaptaba para que funcionase bien en tablet y en móvil. Se hacía una adaptación. Lo típico era, pues, prácticamente el 80% de las webs de pymes en España y en el mundo están hechas con WordPress o con sistemas similares, que tú diseñas la web para ordenador y ajustas para que se vea bien en móviles. ¿Qué pasa? Que eso ya no sirve, porque Google la versión de ordenador no la va ni mirar, se va a ir directamente a la versión móvil. Por lo tanto, el Mobile First Web Design dice que primero hay que diseñar la web de tu móvil y luego adaptarla para el resto de dispositivos, porque Google va a mirar la web de cómo se ve en un móvil. No, la de ordenador no le va a hacer ni caso, ni va a entrar. Vale, unido todo esto a que la probabilidad de compra está subiendo, de hecho del año pasado a este año, a este mes, hay 50% más de probabilidades o de intención de compra desde el móvil, por la transformación digital, por la crisis COVID, por 1000 factores que han convergido. Vale, pues entonces vamos a pasar ya un poquito. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, si alguien quiere participar, plantear alguna duda en el chat. Encantado de aclarar cualquier duda. Hasta esta parte veo que no. Perfecto, pues seguimos un poco con definición de objetivos. Hemos dicho que vuestras web tienen que dejar de ser, perdona si alguien ya lo tiene avanzado, pero bueno, me pongo en el peor de los casos, tienen que dejar de ser una web de marca, una web de branding para que nos conozcan, a una herramienta de ventas. ¿Y cuál es el primer paso? Objetivos. Hay que definir qué objetivos tienen que cumplir con nuestra web. Si nosotros en nuestra empresa
contratamos un comercial, lo primero que le decimos es qué esperamos de él. Bueno, estos son tus objetivos de venta. Esperamos que cierres tantas ventas, crees tantos clientes. Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestras webs. Tenemos que definir cuáles son los objetivos. Que ya comentamos que hay, por ejemplo, tiendas online o transacciones online o reservas de viajes o de hostelería, se vende o se hace la reserva directamente online. El objetivo en este caso sería, claro, ventas, clientes, dinero. ¿Qué pasa? En el caso, por ejemplo, de una consultora, de una empresa que hace marketing o páginas web, en la que no vas a hacer la transacción, no vas a mover el dinero en la web, aquí lo que haces es generación de leads o lograr contactos potenciales. Ahí la idea es que te rellenen un formulario, que se pongan en contacto, que te hagan una cita y eso es lo que consideramos un lead, una posible venta y a partir de ahí se la damos al departamento comercial o a quien toque para que remate la venta. Pero la idea es que la web genere esos leads. Hay otros sectores, por ejemplo, si eres un medio que no vendes, ¿vale? Pero tienes objetivos, la web tiene que tener un objetivo, es que tengas tráfico, mostrar tu publicidad, tus banners, lograr suscriptores. Es decir, ahí luego si es, por ejemplo, una empresa de servicios o de soporte, un SAP, aquí el objetivo sería, pues mira, dar la satisfacción del cliente, evitar llamadas de teléfono o gastar otros recursos, en fin, cada tipo de negocio, cada tipo de empresa debe tener un objetivo, aunque no sea dinero y ventas, lo más parecido o lo más cercano a que sea una venta. Para configurar los objetivos, esto ya es un poquito, vamos al grano de cosas concretas. Hoy en día la forma, digamos, más extendida, la recomendada para medir lo que pasa en vuestras webs es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita de Google que le instalas un pequeño código en tu web y sabes lo que pasa en tu web. Cuánta gente ha entrado, cuánta gente me ha pedido información, cuánta gente ha llamado, en fin, aquí tenemos todos los indicadores que nos ayudan a medir qué está pasando en nuestra web. Esto es lo que comentamos. Las principales métricas que te da Google Analytics son número de sesiones, es decir, cuántas personas han entrado en mi web, cuántas páginas se han visto, cuánto tiempo han estado en mi web. Eso también es muy importante, porque si entra mucha gente en tu web, pero está 5 segundos y se va, posiblemente algo esté fallando. Cuando han entrado, hay algo que no les ha gustado y se han ido. En fin, hay una serie de factores en las métricas que Google Analytics, las principales son estas, hay muchas más. Dentro ya de Google Analytics, ¿cómo se pueden medir los objetivos? ¿Cómo se pueden hacer? Pues lo mismo, hay diferentes fórmulas o diferentes opciones para cada tipo de cliente. Evidentemente que las tiendas online o las webs de e-commerce o webs de transaccionales puras y duras, los objetivos principales es cuántas ventas y cuál es la cantidad de cada venta. Los sitios de contenido o medios de comunicación o web más que van más en la fase inicial de la venta, pues es cuántas páginas se han visto, cuántos leads se han generado, en fin, aquí te los dejo. Yo luego esta presentación la pasaré a la Cámara de Comercio por si queréis luego descargarla, que la tengáis en detalle. Vale, ¿cómo se miden los objetivos dentro de Google Analytics? La forma en que medirla. Una de las opciones más fáciles y recomendadas es la URL, la dirección. Es decir, si alguien rellena un formulario, por ejemplo, si está hablando, por ejemplo, una empresa que sea una consultora de recursos humanos o de diseño de páginas web, alguien entra en tu web, le gusta lo que ve, rellena un formulario, quiero ponerme en contacto, quiero hacer una cita, quiero que me deis un presupuesto. Una vez que envía ese formulario, el formulario debería redirigirle a lo que se llama un thank you page, una página de agradecimiento. Cuando te lleva a esa página de agradecimiento, gracias, hemos recibido su mensaje, en breve nos pondremos en contacto con usted. En esa página, esa URL, Google Analytics la puede medir y sabe que cuando alguien ha llegado ahí, ha conseguido un objetivo, ha enviado un formulario. Eso sería el objetivo, digamos, más claro, más directo. Pero hay otro tipo de objetivos, por ejemplo, el tiempo. Mira, yo defino que si alguien está en mi web más de 3 minutos, lo considero un objetivo medible, un éxito. ¿Por qué? Porque me está considerando para comprarme, como proveedor. Por lo tanto, que otras formas suele ser el tiempo.
sobre todo orientado a las empresas que no cierran la venta online. El comportamiento del usuario en vuestra web es clave. Cuánta gente ha entrado, cuánto tiempo ha estado, cuántas páginas ha hecho, cuántos clics ha hecho. Eso me va a dar un indicativo muy claro de si este posible cliente va a avanzar en el proceso de venta y me va a llamar o va a pedir una cita, en fin, los pasos posteriores. Luego están los eventos, esto también es muy interesante. Por ejemplo, si tenéis es una práctica muy habitual, sobre todo en las empresas de servicios, consultoras, tener un PDF, una guía, un manual, una especie de documento del sector que la gente se pueda descargar. Generalmente le pides rellenar unos datos. Entonces, pues mira, si alguien se ha descargado mi PDF y me ha dejado su email, ya es un objetivo medible e interesante. O si alguien ha hecho clic en el botón de llamar por teléfono y ha llamado, eso se mide como un evento y también es interesante. Bueno, y luego también el número de páginas vistas, que esto va muy de la mano del tiempo que un posible cliente está en nuestra web. El número de páginas que ha visto, el número de clics que ha hecho es un indicador muy claro. Si alguien está 10 minutos en nuestra web y ha hecho 15 clics, evidentemente, una de dos, o es un competidor que nos está espiando o es un posible cliente o alguien interno de la compañía. Entonces, estos objetivos son los más obvios y más evidentes a medir en vuestra web con Google Analytics, que recordamos que es una herramienta gratuita y que evidentemente la instalación de Google Analytics en la web tiene un componente técnico, pero es muy sencillo y el que os haya hecho la web le podéis pedir, exigir que siempre ponga Google Analytics para saber qué pasa. Perfecto. Luego también dentro de los objetivos de Google Analytics o la medición es también importante comprender, entender con Google Analytics el flujo de objetivos. Es decir, como comentábamos al principio, un proceso de decisión de compra no suele ser binario, decido, compro, no. Suele ser una ida y una vuelta, voy, entro en la web una vez, veo precios, comparo, me voy a otra web, vuelvo a esta segunda web, luego veo tu página de Facebook, luego te veo tus reviews en TripAdvisor, luego vuelvo a la web. Entonces, en Google Analytics os permite entender este flujo de objetivos, por dónde ha pasado este cliente, de dónde viene, a dónde ha ido, hasta saber luego que ha cumplido el objetivo, ya sea una compra o rellenar un formulario o una descarga, pues saber cómo ha funcionado. Cuanto más clara tengáis ese flujo de información, ese proceso de venta, esa experiencia de vuestro cliente, cuanto mejor lo entendáis, más vais a poder optimizar vuestros resultados en Internet. Es lo que se conoce en marketing como el embudo de conversión. Es decir, en el proceso de una decisión de una compra o una venta hay diferentes fases. Por ejemplo, vamos a coger alguno de los ejemplos. Por ejemplo, en el chat veo que hay un café de especialidad para tostadores y consumidor final. Vale, pues en el proceso de elección de una marca de café o de un proveedor de café, pues hay diferentes fases y esto se puede medir y el avance de una fase a otra siempre se puede medir y es un ratio de conversión o un ratio de pasar de una fase a otra. Es decir, por ejemplo, si yo sé que de 100 personas que me ven en Instagram o en Facebook, 3 van a hacer clic y van a ir a mi web. De 100 personas que entran en mi web, yo sé que 50 van a ver el precio y de cada 100 personas que ven el precio en mi web, yo sé que 2 van a comprar, por ejemplo. Eso sería un embudo de conversión y cada pasar de una fase a otra tiene sus ratios que se pueden medir y ahí está el secreto. Si vamos afinando cada uno de esos ratios, cada uno de esos fases, vamos afinando el resultado final, los objetivos y los resultados de negocio. Esto hay que entenderlo. Hoy en día no hay más opción. Vosotros, alguien de vuestra empresa, un proveedor externo, pero alguien tiene que pensar en este proceso. ¿Cómo es vuestro cliente y cómo se comporta cuando entra en vuestra web? ¿Cómo avanza en el embudo de conversión? Y qué datos manejáis a día de hoy para poder mejorarlos. Lo bueno del marketing digital, lo bueno de las webs es que todo se puede medir y de una forma muy fácil y prácticamente gratis, porque Google Analytics es gratis y os da la información detallada al milímetro de lo que pasa en vuestra web, de lo que hacen los usuarios.
El reto un poquito es entender estas estadísticas o que alguien nos lo traduzca, pero la información está ahí. De hecho, por ejemplo, el ratio de conversión en e-commerce, en ventas en general, está medido y establecido, es 1,56 de media. Es decir, que de cada 100 personas que entran a Amazon, que entran a Zara, que entran a la web de una web de artesanía, 1,56 como media compran. ¿Eso qué quiere decir? Que una conclusión es directa. Necesitamos que mucha gente entre en nuestra web, porque la expectativa de ventas o de conversión o de generación de leads proporcionalmente es muy baja. ¿Por qué? Porque navegar es gratis. Es decir, no te cuesta, así como decir, venga, voy a ir a una tienda física, voy a ir al Corte Inglés, voy a ir a MediaMarkt, voy a ir a un centro comercial, tienes que coger el coche, desplazarte, te cuesta tiempo y dinero. Entrar en una web es gratis. Entonces, muchísima gente entra en una fase inicial a ver, a comparar. Entonces, es lógico que muchos de ellos no compren. Por lo tanto, por el otro lado, tenemos la certeza de que si cientos o miles de personas entran en nuestra web, como mínimo un 1% de ellos van a comprarnos. Eso quiere decir que consiguiendo mucho tráfico en nuestra web, tenemos uno de los principales elementos necesarios para tener éxito en Internet. Evidentemente, el ratio de conversión depende de muchos factores, del precio, de que el producto sea bueno, de que la web está bien diseñada, de la experiencia, de la promoción, de tus competidores. Pero bueno, como media es un 1%, es un buen ratio de conversión a la hora de vender online y prácticamente siempre se cumple. Vale, si no vendes online, sino que eres una empresa de servicios, eres una empresa de productos que no se compran en Internet, una empresa de vender coches, que generas un lead, que un lead, recordando, puede ser un formulario de contacto, una reserva de cita, reserva de servicio, una suscripción al newsletter puede ser un lead, porque si alguien se suscribe a mi newsletter, me está dando permiso para que todos los meses o todas las semanas le envíe un email, por lo tanto está abierto a escucharme y es un posible cliente a futuro. Pues el ratio de conversión en la generación de leads, cuando no implica venta de dinero, es mayor, porque volvemos, no implica un recurso, no implica un compromiso inmediato, sino que es un compromiso a futuro, un posible compromiso, y está en torno al 4%. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, somos una consultora de recursos humanos, de cada 100 posibles clientes que entren en nuestra web, una media de 3 o 4 nos pedirán información. Si nuestra web está optimizada al día, cumple con los estándares, en fin, si todo lo demás está en juego, es una media bastante estable. Vale, veo una noticia, un comentario en el chat, una pregunta, ¿qué le tengo que pedir al técnico para que me haga en lugar de una típica en WordPress? Muy bien, no es el objeto de este webinar, pero vamos a comentarlo. Decíamos al principio que Google ha dicho ya que estamos en la época del mobile first. Nuestra web tiene que ser una web principalmente que funcione bien en móvil y lo demás también, pero Google solo te va a medir si que funcione bien en móvil. Históricamente comentábamos WordPress o los típicos CMS, Joomla, todos estos, es lo que usan la mayor parte de las empresas o de las pymes, porque las grandes empresas, cualquier portal grande, cualquier tour operador, cualquier web que dependa solo de Internet, ya son Progressive Web App. Es decir, ya no usan WordPress ni mucho menos, usan herramientas que son optimizadas para móvil. ¿Qué pasa? A día de hoy, las recomendaciones de Google es que WordPress se ha quedado anticuado, usa su mejor solución. Google lo define muy bien, le habla de Progressive Web App, PWA, es un tipo de tecnología que funciona como una app, pero desde un navegador. Aquí no puedo dar marcas comerciales, pero ante la pregunta ¿qué le tenéis que pedir a vuestro proveedor? Es muy sencillo. Necesito que me hagas una web que cargue en 3 segundos o menos y que esté optimizada para móvil. Si lo consiguen hacer con WordPress, con otra tecnología, bienvenido. La recomendación de Google es que la tecnología de WordPress y similar fue una tecnología que se creó para hacer webs para ordenador, no para móvil, y recomienda que no se use.
o que se optimice al máximo. Comentan en el chat si podría facilitar mi correo. Sí, al final de la sesión dejaré mi mail en el chat para que estaré encantado de aclarar cualquier duda, recibir cualquier consulta por email. Vale, de cara, estáis pensando a pensar, os pido que pensáis en vuestra web. Es decir, bueno, pues justo, vengan, ¿qué hago ahora con mi web? ¿Cómo la actualizo? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo me aseguro que funcione bien en mis usuarios? Aquí tenemos un pequeño sketch, por ejemplo, si estamos haciendo un diseño de una página web, imaginaos que vosotros sois los padres y el cliente es vuestro hijo y estáis haciéndole pues un adorno en la cuna y decís, ¡ay, qué bonito se ve! Pues yo desde mi punto de vista, los padres, oye, esto es muy chulo, es muy bonito, al niño le va a gustar. Ahora, siempre hay que pensar, hay que ponerse en lugar de nuestro cliente, la experiencia de usuario que se llama. ¿Qué es lo que ve el niño? Pues en este caso está viéndole el culo a los animalitos y debajo la experiencia es completamente diferente. Por lo tanto, la moraleja de este pequeño sketch es que os tenéis que poner en el lugar de vuestro cliente. Simular, coger un móvil en un momento que estéis apurado y cogéis el móvil y os buscáis en Internet, os buscáis en Google, entráis en vuestra página web, rellenáis un formulario, hacéis una compra desde el móvil, porque nosotros que trabajamos haciendo webs y todo esto, es un error común que cuando llega el cliente dice, bueno, pues que la web mía la veo con una foto muy grande o con un vídeo y quiero que se vea así, que se vea así, siempre está pensando en una pantalla de ordenador y grande. Nunca está pensando en un móvil. Y el 80, 70, dependiendo del sector, por ciento de vuestros usuarios van a ver vuestra web desde un móvil o en algún momento la van a ver desde el móvil. Y si la experiencia desde el móvil es peor que la de ordenador, os van a medir por esa experiencia. Por lo tanto, si pensáis en hacer vuestra web o cuando penséis en mejorar o hacer vuestra web, no lo penséis desde afuera, pensarlo desde el punto de vista de vuestro usuario. ¿Qué ve vuestro cliente? ¿Cómo lo ve desde un móvil, con una conexión 3G? Ese vídeo, esa imagen que habéis pensado poner en portada, ¿cuánto tiempo va a cargar? ¿Va a ser muy lento? ¿Se va a cansar mi usuario? Eso es muy importante de pensar. Vale, leyendo en el chat veo que María Rosaria, bueno, me comentan que participaron ya en el Mobile Fields, que nos mandaron un email. Sí, os digo que he recibido varios emails del anterior webinar. Espero también de este recibir alguno. Os contestaré a todos. Intentaré hacerlo este fin de semana. Estaba esperando este webinar para contestarlo. Os contestaré a todos los emails con mi recomendación y intentaré aclarar cualquier duda que os surja. Ok, una vez que tenemos la web ya optimizada para móvil, definido nuestros objetivos, instalado Google Analytics, midiendo exactamente qué pasa, es donde realmente empieza, digamos, la batalla o empieza nuestra misión. ¿Por qué? Porque tanto en el diseño de la web, como en los mensajes, como en los productos que pongamos en nuestra web, es imposible hacerlo bien a la primera. Es decir, es imposible que con cualquier proveedor, aunque sea el mejor diseñador de páginas de web del mundo, con la primera versión de la web sea la mejor. Es imposible, porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente va cambiando, el comportamiento va cambiando, tu competencia va cambiando. Entonces, realmente estamos hablando de un tema de optimizar. Es decir, cuando queremos sacar resultados de nuestra web, buenos resultados de nuestra web, estamos hablando de optimizarlo y de cada día hacerlo un poquito mejor. Y esto sí que es muy fácil de hacer. Porque Google Analytics nos da la información, sabemos exactamente, medimos todo, está todo ahí medido y sabemos decir, bueno, este vídeo que puse a lo mejor tarda mucho y la gente se cansa. ¿Qué pasa si pongo un vídeo que pesa menos? ¿Qué pasa si pongo una foto? Todos estos cambios, todos esos experimentos prácticamente son gratis de hacerlo, es decir, una vez que tienes una web configurada, cambiar una foto, cambiar un texto, debería ser una cosa muy sencilla y prácticamente que vuestro proveedor nos cobre muy poco o nada por hacer pequeños cambios. Y estos pequeños cambios son los que os van a ayudar a optimizar los resultados. Pensar, por ejemplo, en Amazon o en Facebook o en cualquier gran proveedor, gran empresa que vive de Internet. Si os fijáis, prácticamente todas las semanas, todos los meses, incorpora cambios.
No es un tema de caprichos, no es un tema de que, bueno, no nos gustaba el diseño, vamos a ponerlo de otro color, de otro... No, ellos lo que están haciendo es optimizando la relación con vosotros. Es decir, un ejemplo muy claro es Amazon. Tú cuando entras en Amazon, ves los productos en función de tu histórico, en función de tu comportamiento, de tus intereses. Es decir, lo que hace es personalizar toda una plataforma enorme hacia tus preferencias. Y eso es optimizar, eso es ir haciéndolo. Y el dashboard, vamos a ver ahora alguno. Esto sería un ejemplo de dashboard. Nosotros, estos también son herramientas gratuitas que ofrece Google. Por ejemplo, esto en concreto es Google Data Studio. Esto es un dashboard, básicamente, es un cuadro de mandos, un cuadro de control. Es un resumen de los principales indicadores o KPIs, Key Performance Indicators, los indicadores de vuestra web, vuestros objetivos de una forma resumida. Es decir, el dashboard de tu web te debería dar en tiempo real, porque esto es en tiempo real, los objetivos de tu web. ¿Qué tal está vendiendo? ¿Qué tal está generando leads? ¿Cómo es? Y además es muy importante que te diga siempre o tener la información de contexto. Es decir, venga, tengo 8.000 usuarios este mes, pero eso es más, menos, voy a peor, voy a mejor. Es casi más importante la tendencia que el dato en concreto. Por ejemplo, alguien te dice, no, pues yo tengo 3 minutos y medio de tiempo medio en mi página. Vale, pero sin tener contexto yo no sé si eso es bueno o eso es malo. Si el mes pasado tenías 4, tener 3 es malo. Si el mes pasado tenías 2, tener 3 es bueno. Entonces, esto aquí es donde realmente tenéis el poder, tenéis la capacidad de, no importa del punto de partida, no importa si vuestra web esté medio bien hecha, medio mal hecha, siempre se puede optimizar, siempre se puede mejorar. Y es la parte más económica, por decirlo así. Es un trabajo constante. Todas las semanas, todos los meses tenéis que entrar, tenéis que saber cómo han ido. En este caso, esto es un dashboard de un cliente, no puedo decir quién, pero bueno, esto aquí lo que es un cliente, que estos son reservas del restaurante. Estos son las direcciones de la chincheta de cómo llegar y estos son llamadas. Entonces, en este caso, y esto en concreto estamos viendo el 1 al 30 de junio de este año, y estamos viendo, evidentemente, en mayo todavía estábamos medio confinados, por lo tanto, en junio todo el mundo salió corriendo y los ratios despegaron porque el mes anterior estaban cerrados. Pero bueno, esto es súper importante saber la tendencia. Por ejemplo, en este dashboard hemos resumido los principales objetivos de esta web. ¿Cuáles son los principales objetivos? Que entre mucha gente, saber cuánta gente entra en mi web, que me reserven en mi restaurante, pero también tenemos objetivos paralelos. Por ejemplo, sabéis que cuando buscáis desde un móvil, Google primero te ofrece la chincheta, lo que es Google Maps, Google My Business, las chinchetas que te da con información. Muchísima gente ya no va a la web, se queda en la chincheta, se queda en Google Maps y hace clic al botón de cómo llegar o dónde está o de llamar. Entonces, en este caso, si os fijáis, estos son reservas en el sistema interno de reservas de mesa, pero estos son gente que ha dicho cómo llegar desde su dispositivo móvil. Y esto es gente que ha llamado, que ha hecho una llamada directamente desde la chincheta de Google. Y muchos clientes me preguntan, ¿eso se puede medir? Sí, esto se debe medir. Es decir, todos los servicios de Google, prácticamente todos, son gratis y son para vosotros, para el cliente. Las agencias podemos ayudaros a usarlos, podemos optimizarlos, podemos asesoraros, pero vuestra chincheta en Google Maps, vuestra Google Analytics, en fin, todos los recursos que da Google son gratuitos y para vosotros. Tienen que ser parte integral de vuestras acciones de marketing y comercial. Tenéis que saber que existen y tenéis que entenderlos. Si no lo hacéis directamente, evidentemente no todo el mundo tiene que saber todo. Alguien en vuestra empresa o algún proveedor os tiene que asesorar a hacerlo. Porque aquí lo vemos muy claro. Este es un caso concreto de un cliente de ahora, de este verano, que se generan más objetivos, más ventas o posibles ventas por la chincheta que directamente en la web. Esto es un estándar. Y bueno, ya aquí entrando en detalle, pues estos usuarios y estas reservas es importante saber de dónde han venido. Si han venido de una campaña de Google, si han venido de una red social, de qué parte
geográfica. En este caso, esto es un caso real, esto ya lo comentamos, es un negocio de hostelería aquí en Palma. En este agosto, perdón, en junio, que ha sido un mes raro como los haya, pero los clientes han venido y las reservas de mesa han venido no solamente de Palma, sino a nivel nacional, incluso alguno todavía de países extranjeros. Esto sería un dashboard general. Generalmente los dashboards tienen que tener 2, 3, 4 páginas como mucho. No es un informe exhaustivo de estadístico. Si os hacéis una idea, el concepto de dashboard viene del salpicadero, viene de cuando estáis conduciendo un coche, tenéis velocidad, temperatura, en fin, los 4 indicadores, si tiene problemas en el motor, que tenéis ahí a la vista, y en cualquier momento podéis bajar la vista y veis si te vais a quedar sin gasolina, si vais muy rápido. Pues esto es el mismo concepto, no de vuestro coche, sino de vuestro negocio. Esos son los cuadros de mandos de vuestro negocio, de vuestra web y de la parte digital, que ya hemos comentado que sí o sí todos los negocios, sean de donde sean y vendan como vendan, dejan huella en Internet y puedes mejorar esas ventas con tu web. Por lo tanto, esto es una muy buena forma de ver cómo está yendo tu negocio, cómo está yendo tu web, cuánto estás vendiendo y por qué. Vale, en concreto, por ejemplo, esto sería otra página del dashboard. Esto ya es en concreto, es el dashboard que mide, esto es una campaña dentro de Google Ads, cuántos clics hemos ganado, cuántos leads hemos generado, cuánto me ha costado el clic, el CTR en anuncios, por diferentes keywords, en fin, hay diferentes opciones. Luego aquí también vemos un análisis demográfico, vemos exactamente mis clientes de dónde son, de qué país y de qué idioma, porque no es lo mismo un alemán en Alemania que un alemán en España, que está buscando desde Mallorca, la situación es diferente. Entonces, todo eso, si es hombre, mujer, qué edad tiene, todo eso se debe medir y es importante medirlo y entenderlo. Y la herramienta de los dashboards es una muy buena forma de hacerlo porque una vez que te acostumbras a tu dashboard, es como en tu coche. No hace falta prestarle mucha atención. Con una mirada, con 2 minutos, con 1 minuto de verlo, ya sabes lo que ha cambiado, lo que ha variado, si vamos mejor, si vamos peor. Y te permite reaccionar en tiempo real. No, históricamente o tradicionalmente, las agencias o los que hacemos marketing digital, lo típico es pues, un informe mensual o un informe trimestral o un informe semanal. Eso ya ha quedado atrás. Ese informe tiene que estar, porque tiene que haber un informe detallado para entender las causas y los detalles. Pero es súper importante tener un dashboard en tiempo real y que veas, venga, hoy es viernes, hoy cómo está comportándose respecto al viernes pasado. Venga, este fin de semana, ¿cómo se ve? ¿Va a hacer buen tiempo? ¿Cuántas reservas tengo? ¿Qué puedo hacer? Porque se puede hacer muchas cosas en digital. Hoy me meto en la web, en mis redes sociales, hago una promoción, hago un mensaje. Pues digo, mira, vamos a aprovechar que este fin de semana va a hacer buen tiempo y vamos a hacer este plan. Entonces, esto es un poquito el dashboard. Desde mi punto de vista, una de las herramientas más importantes para optimizar los resultados de las webs. Vale, comentábamos, recapitulando, la gente, prácticamente todas las decisiones de compra pasan en algún momento por Internet. Internet se usa desde los dispositivos móviles. Casi todas las decisiones pasan por un buscador y ese buscador es Google. Lo que nos lleva a que el mayor factor que influye en los resultados de tu web son los criterios de Google. Y dentro del mundo Google, una de las cosas que más te influyen y que te pueden ayudar, que además es gratis, es lo que se llama normalmente como la chincheta de Google, el Google My Business, la ficha vuestra dentro de Google. Si vosotros os buscáis desde un móvil, lo más probable es que primero salga desde el móvil, primero salga vuestra chincheta, la ficha dentro de Google Maps y luego salga la web. ¿Qué pasa? Que la gente somos vagos por naturaleza, buscamos el camino más corto para hacer una tarea y la gente se está acostumbrando y muchísima gente antes de leer en una web llama o da cómo llegar o ve la información en la chincheta, la información que te da y eso es súper importante. Eso es, de hecho, es más relevante vuestra chincheta de Google que vuestra web y además es gratis y ya la tenéis y no tenéis que pagarle a nadie para
usar vuestra chincheta. Entonces, un consejo como partner de Google es que reclaméis vuestra chincheta dentro de Google Business, Google My Business, y la uséis. Hay una pregunta en el chat. Los dashboards quedan almacenados ¿por cuánto tiempo? Bueno, si os fijáis aquí, todos los dashboards suelen tener una línea temporal y dices, bueno, yo quiero ver este mes. Y la respuesta es sí, la información queda almacenada, no propiamente en el dashboard, porque generalmente los dashboards lo que hacen, que hay muchas soluciones y muchas tecnologías, generalmente el dashboard lo que hace es, se conecta a Google Analytics, se conecta a Google My Business, se conecta a mi CRM, se conecta a MailChimp, a mi Facebook, y lo único que hace es pintar esa información o consolidar esa información de una forma gráfica y visual. Pero lo que es el dashboard, tú puedes navegar y tú puedes ver un histórico, tú puedes hacer ciertas cosas. No es una herramienta, digamos, para trabajar como Google Analytics. Con Google Analytics podéis decir, mira, quiero comparar esta semana con la misma semana del año pasado, solo para este tipo de usuarios, solo podéis hacer un montón de análisis. Un dashboard, la idea no es eso, la idea es que definís unos indicadores y hacéis un seguimiento continuo de esos indicadores, de esos objetivos. Pero dentro del dashboard podéis pedir lo que os lo hagan o podéis hacerlo de la mejor forma que necesitéis para entender vuestro negocio. Vale, pues segunda recomendación, bueno, tercera, que os pongáis en la posición de vuestro cliente cuando penséis en vuestra web, entrando desde un móvil, que defináis objetivos y que tengáis un dashboard. Los dashboards, hay diferentes plataformas y herramientas. Hay dashboards gratuitos. De hecho, todas las herramientas de Google son gratuitas y las podéis usar prácticamente sin conocimiento técnico. Evidentemente, es más fácil contar con un profesional que os ayude, pero si tenéis tiempo y sois un poco manitas o si os gusta un poco toda la tecnología, todo esto que estamos viendo es gratis y lo podéis hacer vosotros mismos. Y vamos a ir a la dirección que ha propuesto Paola para hacer un poquito de análisis. Vale, ¿algún consejo que os doy de entrada? Lo que comentábamos, Google hoy en día tiene el monopolio en cuanto a búsquedas. Recomendación, usad Google Chrome. Si tenéis preferencia a nivel personal, pero para trabajo, para temas de vuestra empresa, usad Google Chrome, que es el navegador oficial, digamos, de Google, que es el que os va a dar más información. Vale, pues vamos a echar un vistazo rápido de cara a lo que estábamos comentando y hay varias cosas a tener en cuenta. Nosotros tenemos diferentes herramientas, puedo ver con qué está hecha esta web está hecha en un WordPress, es el estándar, hoy en día ya comentábamos, el 80% de las webs están hechas con WordPress, está actualizada, tiene una serie de plugins, es una web correcta, digamos. Vamos a ver si tiene Google Analytics. Vamos a recargar, por ejemplo, en esta web en concreto. A ver, no me está detectando, no quiere decir que no esté, pero bueno, esta es una pequeña herramienta para saber si hay Google Analytics instalado. En principio la web no tiene Google Analytics. Recomendación sería poner Google Analytics. Otro consejo, para poneros en la piel de vuestro cliente, botón derecho sobre vuestra web, estando en Google Chrome, y le dais a inspeccionar. Haciendo clic en inspeccionar, no sé si lo veis bien, pero bueno, inspeccionar, botón derecho sobre la web, inspeccionar, eso te permite ver tu web como se ve desde un dispositivo móvil. De hecho, podéis elegir el dispositivo móvil. Es decir, podemos ver la web como, por ejemplo, un iPhone 6, 7, 8, como un Galaxy S5, en fin. Esto ya, sabiendo el perfil de vuestro cliente, podéis elegir el que más se adapta. Vamos a ver, por ejemplo, un iPhone 6, 7 u 8 y vemos cómo se ve esta web desde un dispositivo móvil. Si os fijáis, no es una crítica, simplemente la experiencia es totalmente diferente. Es decir, al entrar desde un ordenador, veíamos más mensajes, veíamos claramente que era una tienda de ropa con una serie de productos. Aquí, pues por ejemplo, la imagen sale un poco más cortada y tenemos que empezar a hacer scroll para ver el resto de cosas. Esto no está no es ni bien ni mal, simplemente es una reflexión. Si este es el mensaje que queréis dar
Es decir, esta web, lo ideal, lo que recomienda Google es que primero la diseñes así y luego te aseguras que funciona bien así en dispositivos de ordenador. Vale, otra recomendación, hacer sí o sí, ver la velocidad. Si buscáis en Google Test My Site, lo buscáis en Google. Esto es una herramienta también gratuita. Aquí dentro ponemos la dirección de nuestra web y nos va a hacer un análisis, de velocidad y en general de nuestra web. Tarda unos segundos. Vale, aprovecho para leer algunas preguntas. En el chat comentáis, en Google My Business también hay la posibilidad de tener un dashboard. Google My Business tiene sus propias estadísticas, pero no es un dashboard como tal. Tiene una sección de estadísticas bastante limitada. Es recomendable usar una plataforma específica de dashboard. Si no tenéis una, Google Data Studio, os lo pongo aquí en el escritorio. Google Data Studio es una herramienta gratuita de Google para hacer dashboard y que se puede conectar con todo eso, con Google My Business, con Google Analytics y con todo el resto de elementos que nos generan información. Perfecto, pues seguimos un poquito con la análisis de la página que estábamos viendo. Vale, si os fijáis, esta herramienta, Think with Google, Test My Site dentro de Google, aquí nos está diciendo que esta página en móviles tarda 9 segundos en cargar. Google la considera que es lenta. Ir con cuidado porque Google es muy exigente, aunque tarde en 2 segundos va a decir que la optimices mejor, pero sí que es verdad que 9 segundos para una plataforma de tienda online es un poquito alto. La recomendación sería optimizar la velocidad, trabajar con la velocidad. La recomendación es que 3 segundos. En 3 segundos tiene que cargar una web. Para eso hay 1000 trucos. Luego también una cosa que es muy importante, que Google también tiene en cuenta, por ejemplo, los típicos avisos de cookies generalmente se diseñan pensando en un ordenador. Entonces, cuando se ven en un dispositivo móvil, se ven muy grandes, porque el tamaño, tipografía, color, todo, se diseña en un ordenador. No se ha diseñado principalmente para un móvil. Entonces, son cosas que, digamos, que afectan a la experiencia de usuario desde un móvil. Es decir, un usuario que entra la primera vez a esta web desde un móvil, esto es lo que ve. Tarda 9 segundos en cargar y ve este mensaje. Recomendación, trabajar un poquito, optimizar el tiempo de carga, conseguir que baje como mínimo a 3-4 segundos. Para eso hay muchos trucos técnicos y no técnicos. Y, por ejemplo, el mensaje del cookies, va a hacerlo mucho más pequeño. Hay varias formas y técnicas de hacerlo para que no te tape tanta pantalla. En esta misma herramienta, veréis aquí abajo, si seguís haciendo scroll, os da un montón de consejos y de información. De hecho, si ponéis vuestro email, os manda Google por email este informe completamente detallado y con todos los consejos para mejorar la velocidad. Espero que os haya gustado la ponencia, que hayáis aprendido algo y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo.